El estrés es por la falta de acción en cosas que tenemos control y la ansiedad es cuando no tenemos control. O sea, de que tienes ansiedad de que... Entre ansiedad y frustración, ¿no? El hecho de que... Pero si no puedes hacer nada es como, oye, pues no puedes hacer nada. Mira qué puedes hacer. Entonces, lo que puedes hacer, hazlo porque si no te genera ansiedad. Lo que pasa es que al final uno también tiene que aprender a delegar mucho. O sea, en el tema como emprendedor, llegado un momento, sea escalable o no sea escalable, pero necesitas un momento que uno diga, esto se va a encargar tal persona, esto se va a encargar tal. Y uno cada vez... No sé dónde lo leí eso, que decían que la tarea de un CEO es cada vez hacer menos cosas y que las hagan los demás. Y que entonces uno es el director de orquesta. Sí, gestionar. Y gestionar personas es de lo más complicado que hay. Sí. Es de lo más complicado que hay. Y no todo el mundo tiene el perfil. Yo, por ejemplo, que he gestionado equipos, etcétera y tal, cuando monté mi propio negocio, una de las cosas que tenía claras es que quería algo muy reducido a nivel de equipo, pero para quitar esa parte. Para no comerte mucho el coco. Sí, pero precisamente para no tener que lidiar con la gestión de equipo, que para mí es duro. Es complicado, ¿no? Con problemas, con historias, ¿verdad? A mí hay gente que es muy buena con la gestión de equipo. Yo no es mi fortaleza, ¿verdad? Claro. Mi fortaleza es mucho más la ejecución, es otro tipo de la estrategia, pero lo que es la gestión en sí de personas, a mí me cuesta muchísimo. Bueno, ahí es pillar entonces a alguien de recursos humanos, claro, y plantarlo ahí. Y que gestione, sí, ponerlo como gestor de proyectos. Como gestor de proyectos. Yo decidí tener, primero también porque me gustan estructuras que sean de poco coste, muy flexibles, ¿verdad? Sí, poca infraestructura, muy fácil de subir, bajar a nivel de si vienen las vacas fuertes, las vacas... Sí, era más flexible. Exacto, ¿no? Tienes más flexibilidad, siempre quería algo que me generara menos ansiedad, ¿no? No tanto estrés, pero ansiedad, ¿no? Aunque en eso sí que debo decir que yo he sido mucho también así. Es más, a uno se lo meten mucho en la cabeza cuando hice el máster de emprendimiento y toda la historia. Lo primero que te dicen, tienes que ser escalable, tienes que ser tal, poca estructura, tal, ¿no? Vale, pero luego llega un momento que uno dice, al final, quieras que no, 5 personas trabajan más que una. Eso seguro. Y al final, si pillas una persona que sabe solo de redes sociales y le dices, me vas a hacer los clips, me vas a hacer no sé qué, me vas a hacer cuántas, me vas a hacer estrategia, todo lo que vivas, todo lo que veas, todo lo que respiras es marketing. Y luego le llegas a otro y es de sales. Y es, tú vas a vender, vas a tener el CRM, no sé qué y tal. Y tienes 4 o 5, no hace falta tener 50, pero aunque sean 4 o 5, pero reducido. Pillas una velocidad que al final dices, la facturación, aunque no sea escalable, vas a ganar más dinero siendo un equipo que estando solo. Sí. Aunque la libertad no es la misma. Y aquí hay que tener cuidado, o sea, pequeños equipos sí porque necesitas a gente, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque hay muchas empresas, yo he visto muchas empresas digitales, ¿verdad? Similares a las mías, etcétera y tal, que lo que hacen es sobrecargarse de equipo. Se sobredimensionan. Y después el beneficio, es decir, los márgenes que tienen, lo que les queda de beneficio es que es nada. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen unos costes brutales. Yo más de un 30% en equipo no lo veo para un negocio digital. No, realmente no hace falta más. ¿No? Más de un 30% de la facturación en equipo, a mí me empieza a sonar la alarma. Porque pierdes mucha flexibilidad en... cuando las cosas empiezan a ir bien, equipo, oficinas, cada vez los anuncios de Facebook dejan de funcionar, el algoritmo de no sé qué te empiezan a bajar visitas, durante una época estás complicado. Y luego también que uno monta un negocio también porque quiere ganarse muy bien la vida a nivel de sueldo. Y al final, ¿qué pasa? Que tienes una estructura muy grande, no un equipo pequeño, sino que hay que tenerlo, ¿verdad? Porque al final hay que poder hacer cosas. Pero una estructura más de 30% de la facturación en equipo. Porque claro, piensa que hay un porcentaje en publicidad, en marketing, en tal, de todo, ¿no? Al final subes tanto ese gasto y este coste mensual que tú mismo te acabas quedando con un sueldete pequeñito, ¿verdad? Y hombre, pues no es el objetivo. No lo que uno quiere, claro. No es el objetivo, quieres tener un ingreso que te permita realmente... suficiente como para que puedas pagar la fiesta, ¿verdad? Y que tengas una capacidad de ahorro importante y que puedas estar durante unos cuantos años haciendo caja, capitalizándote para después poder hacer más cosas y seguir diversificando, creciendo, etcétera, etcétera. Pero es importante que se tenga esta capacidad de margen. Sí, eso sí lo veo. Luego también depende de la estrategia, ¿no? Es verdad que si uno va al long term, o sea, lo que sea como ir a largo término, a veces puedes estar cierto tiempo muy low cost uno mismo y que el resto crezcan,
para luego tener mucho más. Pero te la Pues estás al jugando... principio siempre tendrás que estar No, en el sí, al lucro. principio siempre. Sí. Pero además te la está jugando toda una, porque hay veces que te dicen, no, bueno, pero tú ves a long term, tal, no sé qué, el juego a larga, y es el que yo suelo preferir, pero también tiene que tener uno en cuenta. Nadie te dice que te vaya a funcionar, nadie te dice que te vaya a ir bien, o nadie sabe si en lo que estás es en el momento, en el peak, o sea, en el punto máximo, y de ahí vas para abajo. O a lo mejor solo este pico luego era mucho más arriba, pero eso nadie lo sabe. Entonces es verdad de que dices, ¿tienes que sacrificarte? Sí, pero no para siempre. Pero no para siempre. Porque hay un momento que entonces tu vida es miserable. Entonces busca los modos, a lo mejor de pasar cosas por empresa, en la que uno diga coche de empresa, o incluso en Estados Unidos se puede pasar piso de empresa, o cosas así que uno diga, maneras en las que tengas mejor nivel de vida. Porque si estás toda la vida de que el resto trabajan a costa tuyo, pero tú tienes una vida de mierda y tú trabajas siempre, tu pareja tal, tú cual, o sea, todo el mundo está pasándolo... O sea, tú lo estás pasando mal, a lo mejor tu pareja también, porque todos estáis sufriendo. O sea, esforzándoos, más que sufriendo sería esforzándose o sacrificándose, pero el resto tienen sus sueldos. Y si como tú les bajes los sueldos o encuentren una empresa mejor, se van a ir. Porque es lo que es. Sí, claro. Y al final dice uno, vale, sí, sacrificarte un tiempo, pero llegado a cierto punto, sí que tienes que mirar por ti. Luego, tener equipo, sí que es verdad que vas más rápido. Pero es verdad que en digital los costes son menores, no tienes costes de producción y tal, no debería haber, es lo que tú dices, no, más de un 30% para digital. No lo veo. Sí, más de un 30% yo no lo Sí, veo. es sobredimensionarse. Quieres quieres reducir tu beneficio para pagar menos impuestos, ¿verdad? Pero sí que tiene que haber una... Sí, un motivo de ser. Tiene que haber un Sí, motivo y ese dinero tiene que estar reinvirtiéndose constantemente, ¿verdad? en la empresa para que puedas tener un poco pues, de margen de maniobra. ¿Y cuánto te genera por trabajador? Que al final hay estadísticas y todo que dicen cuáles son las empresas que de tantos trabajadores, cuánto dinero genera por trabajador. A lo mejor dicen, Google tiene no sé cuántos mil y por cada trabajador le genera el equivalente a tanto dinero. Claro. Si a lo mejor uno tiene 10 trabajadores y generas X dinero, si tuvieras 2 menos, pero se puede hacer prácticamente lo mismo, Entonces, bueno, claro, pues sí, entonces sí. está sobredimensionado. Está sobredimensionado. Luego, si realmente quitas esos 2, pero vas con el agua al cuello y los otros están quemados, entonces es que hacían falta, ¿no? Exactamente. Pero sí. Sí. También uno tiene que saber qué es lo que quiere para él, qué tipo de empresa. Porque a lo mejor tú quieres una empresa que la quieres vender, ¿verdad? Claro. Entonces vas a otro tipo de juego. Entonces yo voy a montar una empresa para que de aquí 7 años, que es la media en la que se venden las empresas startups, ¿verdad? Se venden entre una media de 7 y 10 años, no 2 o 3 como se dice por ahí, ¿verdad? Como se cree, ¿verdad? Que la gente va flipada en plan, sí, monto una empresa y en 2 años la vendo. Bueno, no, lo que dice la media es que en 7 10 años la vendes. Entonces ya tienes un juego al que estás a medio plazo, largo plazo, ¿verdad? En el que realmente vas a estar una década haciendo crecer un negocio, subiendo la valoración de este negocio, después buscando un potencial comprador, ¿verdad? Teniendo unos inversores alineados para poder hacer esta operación, y a lo mejor tú durante todo ese tiempo estás mucho más limitado a nivel de qué ingresos tienes, qué no sé qué tal, pero al final te llega un cheque, pegas el pelotazo ahí, sí. Si consigues vender, porque todo esto es, claro, Sí, jugársela toda una también. Es jugárselo, ¿vale? Si realmente después consigues tener una empresa que resulta ser vendible y que la consigues vender, te vas con un cheque que fantástico, ¿no? Yo tengo una amiga que en Estados Unidos que recientemente ha vendido su empresa por varios millones de dólares, ¿verdad? Y llevaba 10, 12 años con la empresa y ahora se lleva un cheque que le compensa, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque ahora coge y con eso invierte, puede empezar a vivir de todo eso durante toda su vida si realmente... sí, se lo hace bien. Si lo hace bien, ¿verdad? Y ya tiene la vida solucionada, ¿vale? Pero también te puede salir mal, ¿no? Sí. Entonces hay una opción que es tener una empresa vendible, y la otra opción que es tener una empresa tipo lifestyle en la que tienes un buen sueldo con margen de maniobra. Con ese margen puedes invertir en otras cosas, puedes comprar otras empresas, comprar historias, invertir, ¿verdad? Abrir nuevas líneas de negocio poco a poco, y puedes tener un negocio que no sea vendible, que sea de lifestyle, que por ejemplo como es el que tengo yo, que es un negocio de marca personal, sí, más ¿verdad? negocio propio, sí. Y después sí que puedes tener otros negocios que sí son vendibles. Claro. Yo, por ejemplo, tengo, y ahora estamos montando un negocio en Asia con un socio mío y otro negocio tecnológico aquí en España, que son negocios potencialmente vendibles. A lo mejor los vendo, a lo mejor no, a lo mejor de aquí 10 años, ¿verdad? Todo va a sí, pero más muy tipo bien. proyecto, negocio-proyecto. Pero entonces ya realmente son startups, ¿vale? En las que estás enfocando que puedas, o sea, que lo montes específicamente para que crear, un día crecer y vender. Sí. Exacto, para que un día lo puedas vender. Y por tanto, en mi estrategia tengo
mi negocio que me da un buen lifestyle, ¿verdad? Que me da un ingreso interesante en el que yo puedo tener también mi capacidad de invertir, de hacer cosas y otro tipo de negocios que sí son vendibles, ¿verdad? Por lo tanto, no siempre tenemos que apostar todo a una cosa. No, claro. Tenemos diferentes formas de decidir o de pensar o de planificar cuál será nuestro camino para generar riqueza, y que además ese camino irá cambiando constantemente. Habrán cosas que empresas que se morirán, ¿verdad? Empresas que no funcionarán, cosas que no sé qué, y al final, bueno, pues Dios dirá, ¿verdad? Lo que pasa con una cosa u otra. Porque para emprender, ¿tú qué prefieres? O sea, ¿qué eres más partidaria? ¿Bootstrapping o venture capital? Tengo la respuesta. ¿Sí? Directa. Sí, y soy una persona que vengo del mundo de la inversión privada. He dirigido, de hecho, 2 redes de inversores privados, ¿verdad? Una en Hong Kong y en Londres. He pasado por mis manos cientos de business plans de empresas, ¿verdad? Que buscan financiación. He cerrado, he ayudado y he formado parte de muchos cierres, ¿verdad? De inversión en empresas, etcétera, etcétera. Y mi respuesta es bootstrapping. ¿Sí? Me parece bien. Yo opino igual. Mi respuesta es bootstrapping, porque, sobre todo para mí, ¿verdad? Es duro crear, y son 2 estrategias distintas, ¿verdad? Pero realmente cuando ya empiezas a pensar en meter inversores que ya son tu marido o tu mujer, ¿verdad? Porque ya estáis casados, con la visión del otro inversor, empiezas a repartir el pastel, empieza a aumentar el riesgo muchísimo. A perder control. Perder control, visiones, cosas que ocurren, por ejemplo, en negociaciones duras en las que a lo mejor tú necesitas una ronda nueva de inversión y tienes un inversor bloqueándotelo, ¿vale? Y no puedes conseguir esta segunda ronda de inversión, ¿verdad? Esto pasa y pasa muchísimo y te quedas ahí porque el otro inversor está pensando en él, ¿verdad? Y en claro, su tienes que operación. cumplir unos KPIs y al final tienes que hacer tanto. A mí es un modelo, ¿verdad? Que es fantástico para mucha gente que quiera montar esta startup, ¿verdad? Para al cabo de 7 años venderla y dar no sé qué tal. A mí personalmente no me gusta ese nivel de estrés, ese nivel de depender, ¿verdad? De otros, de perder control de mi negocio. Soy muy conservadora con el dinero, con lo que hago, etcétera, y me gusta más el ir creciendo poco a poco, ir montando, ir desarrollando, pero estable, a mi manera, con lo que yo decido y quiero, ¿verdad? En mis estrategias, lo que a mí me da la gana, y si me equivoco soy yo la que me equivoco y ya perderé yo dinero, mi dinero, ¿verdad? Pero me gusta tomar decisiones, tener control de lo que yo hago, de lo que quiero hacer, de mi visión, de lo que hago, etcétera, etcétera, muchísimo más. Este es un sistema para mí, pero que lógicamente cada uno... ¿Y a ti qué? ¿Tú prefieres uno? No, bootstrapping también. También. Es verdad que entiendo el concepto de que puedes crecer más y tener un apalancamiento y puedes... Y que si es fantástico en hay muchos gente casos, que... No, es que tienes que endeudarte y tal y siempre para crecer y crecer y crecer. Es como, bueno, primero no busco ese crecimiento infinito. Y luego, por otro lado, es... Quizá mi manera de ser, de pensar, de emprender y tal no es la típica, y entonces me encuentro que cuando hay muchos venture capital que son los tiburones que lo único que quieren es a saco dinero, crecer, vender, fuera, y a la próxima moda, cosas así, es como... Es duro. No sé. Es que se montan empresas a medida para venderse específicamente. Sí. Y captar usuarios y luego vendes base de datos y tira. A mí me gusta ganar dinero si se aporta valor. Exacto. No porque sí. Que luego a lo mejor uno invertir quizá es como el hecho de que ve una startup que creo que puede ir fuerte, no sé qué, y entonces a lo mejor entrar como inversor y tal, vale, pero a lo mejor yo coger y crear una empresa en la que sea yo el que vaya buscando los venture capital, toda la historia y tal, es que es tan estresante que tiene uno que tener esa manera de ser para que a uno le guste. Y conozco gente que le gusta ese estilo, pero no es el mío. O sea, yo soy más de a largo término, pero decir... Yo a lo mejor quiero que mi empresa pues sean rollo, pues yo qué sé, como Coca-Cola que lleva 100 años y no ha muerto. Hay otras empresas que pico y muerte, es como... y ya no te acuerdas, ¿no? Y no sé... Dejar algo, ¿no? Hacer algo que tenga sentido, disfrutar del crecimiento también.